no conformarnos, sino ser transformados. ¿Transformarnos en qué? En nuestra mente, en nuestro entendimiento. Porque si no hay transformación de nuestra mente y de nuestro entendimiento, no vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero todo mundo sabe que esa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe usted que hasta dentro de la misma iglesia del Señor a nivel mundial hay mucha gente que cree que es voluntad de Dios cosas que les pasan a los hijos de Dios y a los que no son hijos? Hay mucha gente que se conforma y acepta y dice: si es la voluntad de Dios que yo esté en esta silla de ruedas, gloria a Dios. Si es la voluntad de Dios que yo pierda mi casa, gloria a Dios. Si es la voluntad de Dios que yo me muera, gloria a Dios. Y dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino para darnos vida y vida en abundancia. Para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para que viviésemos. Él vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Por eso nosotros necesitamos estar siempre atentos. Y quiero que nos vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a oír, vamos a entender, vamos a guardar y vamos a practicar lo que el Padre nos va a hablar. A ver, déjenme oírlo a usted. ¿Qué vamos a hacer? Amén. A oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre nos va a hablar. Muy bien. Hechos capítulo 2 dice el verso, bueno, vamos a leerlo desde el verso 37. Hechos 2, verso 37. El apóstol Pedro está dando su primer discurso bíblico, su primer sermón. Y dice el verso 37, al oír esto, todo lo que Pedro había hablado conforme a las Escrituras. Cuando la gente hable o cuando nosotros hablemos conforme a las Escrituras, algo tiene que suceder en el corazón del hombre y de la mujer. Pero si no se habla conforme a las Escrituras, la gente va a seguir siendo igual, seguir siendo los mismos y aparentar arrepentimiento y seguir como si nada buscando el juicio de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué preguntaron? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, Pedro les da una enseñanza, les da una palabra de parte de Dios, les da un sermón, un discurso del reino, y la gente estaba tan atenta como están ustedes. Y recibieron la palabra del Señor, recibieron la palabra con tanta pasión, con tanto temor, con tanta reverencia, que ellos hicieron, ¿qué pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Vamos, diga usted también, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Póngale mente al 38, porque el domingo tenemos bautismos. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué tenían que hacer? Cuando ellos le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo el que tenían que hacer? Arrepentíos. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Es un cambio de mente. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de conducta. Es un cambio de caminar. Es un cambio de vida. Arrepentimiento. Arrepentimiento no es repetir lo mismo siempre. Arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad. Hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice en Efesios, el que hurtaba, no hurte más.
si no trabaje. El que hurtaba, o sea, si antes nosotros hurtábamos, cuando venimos al arrepentimiento, ya nosotros no vamos a hurtar. ¿O sí? Ya nosotros no vamos a hurtar. Ya nuestra vida va a ser diferente cuando hay arrepentimiento. Por eso la gente tiene que ver en nosotros un cambio de mentalidad. Antes tal vez teníamos una mentalidad mediocre, una mentalidad mezquina, una mentalidad de yo no puedo, una mentalidad de conformismo. Una casita, un carrito, una motito, un negocito, un hombrecito, una mujercita, un hijito. Pero cuando venimos a Cristo, dice, Pedro les dijo a ellos cuando les habla la palabra, arrepentíos. Vamos, diga arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de conducta, cambio de caminar. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenían que hacer estas personas para ser bautizados? Arrepentirse. Y si alguien no tiene conciencia de lo que es pecado, de lo que es falta, de lo que es error, de lo que es idolatría, brujería, hechicería, borrachera, orgía, celo, ira, contienda, disensiones, pleitos, etcétera. Si alguien no tiene conciencia de lo que es pecado, si alguien no tiene conciencia de lo que es pecado, entonces tiene que arrepentirse. Si no hay entendimiento para saber qué es pecado, yo le pregunto, por ejemplo, a Manny, le pregunto a Lucas, Lucas, te tenés que arrepentir. Y Lucas se quedaría, quebré la pecera, ¿qué pasó? Él es un niño, él todavía no ha pecado, aunque haya nacido en pecado. O sea, ¿quiénes de ustedes nacieron en pecado? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo Jesucristo fue el único que no nació en pecado y vino a morir por los pecados. Pero todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestra mentalidad. Si antes éramos perezosos, si antes éramos injustos, hay que mire ella cómo resuelve, hay que mire él cómo resuelve, hay que se las arreglen ellos. Eso es injusticia. Entonces, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y después, cuando hay un verdadero arrepentimiento, dice Pedro, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? La gente cree que el don es hablar en lenguas. Es uno de los dones, pero cuando la Biblia habla aquí, el don del Espíritu Santo es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura, es una nueva vida, es una nueva forma de vivir, es una criatura del que pasa a ser heredero de la vida eterna y pasa a ser el postrer Adán. Ya no va conforme al primero, sino conforme al postrer Adán. Ya no es imagen del primer Adán, sino que ya es imagen del postrer Adán. Va a tener derecho a resurrección, va a tener derecho a vida eterna y va a tener derecho a toda la mesa del cielo. Yo pensé que estaba entendiendo. ¿O es que está concentrado? Va a tener derecho. Adán perdió el Edén, el primer Adán. El postrer Adán recupera el Edén. Consumado es. Sorbida es la muerte en victoria. Consumado es. O sea, Jesucristo triunfó por usted y triunfó por mí y venció al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo lo venció. Oye, ¿están aquí?
¿Me está asustando? ¿O es que es amigo del diablo? No le gusta que hablemos de él. Vamos, diga, Jesucristo venció al diablo, venció a la muerte y venció al infierno. ¿Cómo le quedó el ojo? Jesucristo lo hizo por usted y por mí. Entonces, cuando nosotros venimos al arrepentimiento, entonces es cuando nosotros recobramos la herencia, la restitución. Somos restituidos al Edén. Ya la tierra a nosotros no nos tiene que producir espinos y abrojos cuando hay arrepentimiento. Ya la tierra no va a ser maldita cuando hay arrepentimiento. Ya nosotros no vamos a ser esclavos cuando hay arrepentimiento. Ya nosotros no vamos a ser enfermosos o enfermizos cuando hay arrepentimiento. Ya nosotros no vamos a ser endeudados cuando hay arrepentimiento. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿por qué hay gente que muere de cáncer, muere de COVID, muere de que le cayó un puente encima? Gente que muere por todo aquello que ya Jesucristo venció en el madero. Muere por todo aquello que Jesús ya pagó. ¿Por qué? Yo creo que necesitamos reeducarnos en la palabra y darnos cuenta cuál es la herencia de los hijos y cuáles son los derechos de los hijos de los arrepentidos. ¿De qué enfermedad murió Jesús? ¿Cuántas enfermedades tenía Jesús? Ninguna. Solo las que recibió por usted y por mí en el madero, por un momento mientras moría. Pero cuando Él resucita, por eso es importante el bautismo, porque el bautismo no es un ritual. El bautismo no tiene nada que ver con un ritual. Hay gente que bautiza por ritual y por eso bautizan en piscinas. Si entendieran el sentido del bautismo, no bautizarían ni en piscina, ni bautizarían en pilas, y bautizarían en ríos, en aguas corrientes. Porque el pecado tiene que ser echado en las aguas, como cuando se degollaba el palomino y el agua, o más bien la sangre era derramada en aguas corrientes para que el agua corriera y llegara al mar. Dice la Biblia que Dios sepultó nuestros pecados en el fondo del mar. Entonces, cuando una persona es bautizada en piscina o en pila, yo no sé qué onda con mis consiervos, pero la Biblia habla claramente que el bautismo tiene que ser en aguas corrientes, desde el Antiguo Testamento. Así que si a usted lo bautizaron en una pila o en una piscina, el domingo se puede bautizar en aguas corrientes. El asunto es, bueno, Jesucristo recibió el arrepentimiento de la humanidad. O sea, Él en el madero recibe los pecados y después es sepultado. Y al tercer día, resucitado. Fue sepultado y después resucitado. Vamos, para que nunca se le olvide, diga, fue sepultado, hágalo conmigo, fue sepultado y después resucitado. Cuidado, le pega a alguien, sí. Fue sepultado y después fue resucitado. Entonces, ¿qué recibe alguien cuando es bautizado? Es sepultado y es resucitado. Sepultados con Él en el bautismo, pero después recibe resurrección. Yo me acuerdo cuando a mí me bautizaron a los 15 días. Gloria a Dios que el hombre tenía revelación y creo que la tiene. Y yo no estuve en la doctrina que la Iglesia Católica ha establecido a la Iglesia Evangélica. ¿Sabe usted que mucha doctrina de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica la sigue al pie de la letra? Porque si usted busca en la Biblia a dónde dice que primero hay que doctrinar a una persona para bautizarla, usted no va a encontrar un solo pasaje que diga,
Ahora imagínense, Pedro predicó y bueno, y vamos a ver este asunto, ¿no? Cada vez que alguien era bautizado en la Biblia, después de que recibía la palabra, eran tocados por la palabra y inmediatamente a ser sepultados. Eso mostraba que de verdad ellos querían un compromiso con Dios, querían un pacto. ¿Sabe usted cuándo una persona no se quiere bautizar? Cuando no está dispuesta a arrepentirse y cuando no está dispuesta a seguir a Cristo. Porque hay gente que cree, obvio oído con esto que voy a decir, hay gente que cree que cuando ya se bautiza, inmediatamente ya echa alas y ya pasa a ser perfecto. O sea, la gente cree que el pastor cuando lo bautiza inmediatamente está diciendo, deseo que se transforme. No. Cuando una persona es bautizada, está aceptando que es pecador y que necesita perdón, transformación, revelación y conocimiento del Hijo de Dios. No es que cuando usted se tiene que bautizar porque ahora es perfecto. No. Si fuera así, yo le aseguro que cuando bautiza, si tras de que la persona se bautiza, ya está perfecto. Cuando yo lo bautizara, yo diría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a enterrarlo. Pero no, el bautismo no es magia. El bautismo no es que a usted lo transforma. No, el bautismo a usted, lo que usted está recibiendo es arrepentimiento, muestra de arrepentimiento y que quiere comenzar a caminar en los caminos del Señor. No es que usted inmediatamente es perfecto, porque la misma escritura dice, ¿no? En el libro de Mateo capítulo 28, Jesucristo dijo, vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que los bautizaran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él dijo, y enséñenles, fórmenlos, prepárenlos, capacítenlos. Y enséñenles las cosas que le convienen. Enséñenle, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. Enséñenle todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo dice? Por acá lo tienen, ¿no? Enseñándoles que ¿qué? Que guarden lo que les conviene. Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué te garantiza el bautismo? Después que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. Ah, no, pero en muchos lugares, si usted se quiere bautizar, primero tiene que arreglar su vida. Usted se quiere bautizar, primero tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y le ponen un montón de reglas. Y como les dijo Jesucristo, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y yo se lo estoy diciendo suave, pero la escritura dice, fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Entonces, el asunto es que el arrepentimiento es esencial, que yo voy a cambiar, yo acepto un proceso de cambio en mi vida. Eso es como cuando usted se matricula en la universidad. Ya usted, desde que se matricula en ingeniería, en una licenciatura, en alguna rama de la ciencia, cuando usted se matricula, ¿ya usted es ingeniero? ¿Ya usted es licenciado? Sí lo es, en proceso, pero si persevera hasta el fin. Por eso se matriculó. ¿Ya? Pero, ¿cuándo lo va a consumar?
esa ingeniería o esa licenciatura? ¿Ah? Hasta que cumplan, hasta que llegue, ¿no?, al último año, hasta que haga la defensa o el ridículo si no defiende bien. Entonces, el asunto es que Pedro, me gusta esto, Pedro les habla y les dice a ellos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos los que el Señor llame. O sea, la promesa es para todos los que Él llame. ¿Está incluido usted en esa promesa? Me asustan algunos de ustedes. ¿Está usted incluido en esa promesa? Amén. Vamos con convicción. Amén. Entonces, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué les pasó? No, aquí debe de faltar: fueron doctrinados. En mi Biblia no dice, pero yo no sé en la suya. ¿Cómo es, Sofi? ¿Qué dice? Lo dijo con una convicción. Dígalo como lo dijo, repita. Dice ella, aquí dice fueron bautizados. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vamos, estamos en clase. ¿En qué momento? Cuando recibieron la palabra. Fueron bautizados en el momento que recibieron la palabra. O sea que si aquí hay alguien que no ha sido bautizado, tiene agua el zanjón ese. Miren qué tremendo. Entonces dice: y los que recibieron su palabra inmediatamente, ¿no?, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el mismo momento hubo un bautismo de 3,000 personas. ¿Por qué la iglesia hoy no crece a como debería de crecer? Por eso hoy tienen que hacer encuentro, preencuentro, posencuentro, celebrarles Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Pastor. Hay que celebrarles que el grupo de amistad, que el grupo de cuecho, que el grupo de chisme, que el grupo de... Y se van de vacaciones en diciembre. Y siguen siendo los mismos perversos, siguen siendo los mismos que van a la iglesia, tocan el piano y la guitarra y todo el domingo, pero el sábado estaban en el bar aquel, ¿cómo es que se llama? El que queda allá. Están haciendo fiesta, entreteniendo a la gente, cantándole a los borrachos, poniéndole música a los impíos, porque no se arrepintieron y les enseñaron algo que verdaderamente no estaba en la escritura. Les pusieron un montón de trabas y ataron cargas pesadas sobre el pueblo que ni ellos, como dijo Pablo, ni ellos ni nuestros padres, ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Y comenzaron a poner ciertos requisitos. Porque yo le voy a decir una cosa: no hay un solo texto bíblico que corrobore que para ser bautizado alguien tiene que recibir una doctrina, que para ser bautizado alguien tiene... Imagínense Pedro a todas estas 3,000 personas. ¿Cuántos se bautizaron? 3,000. ¿Usted cree que estos 3,000 que se bautizaron, entre esos 3,000, Pedro les dijo: a ver, los que están casados, pasen a las aguas. A ver, los que no dicen malas palabras. A ver, los que
no le roban el vuelto a la mamá. A ver. Todos le preguntaron, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué? Porque el bautismo no es para perfectos, mi gente. El bautismo no es para gente perfecta. El bautismo es para gente pecadora que quiere cambiar. ¿Aló? Para gente pecadora. Cuando a mí me bautizaron, a los 15 días de convertido, cuando me bautizaron, déjeme decirle aquí entre nos, todavía yo llevaba el rosario a la iglesia. Cuando me bautizaron, todavía sentí el olor de la marihuana que mi hermano fumaba. Cuando a mí me bautizaron. Pero después del bautismo, yo mismo comencé a cambiar mi nivel de oración, mi nivel de lectura. Mi gente, tengo más de 20 años de leer la escritura. A los 15 días de convertido, yo ya tenía mi Biblia. Me costó 75 córdobas. No me olvido porque para mí era mucho. Eran como 4 paquetes de cigarro en aquel entonces. 3. Hace 20 años, quizá más, un poquito más. A los 15 días yo ya tenía mi Biblia, arrepentimiento. Pero hay gente que si se queda sin celular, la sangre de Cristo tiene poder, y si se le queda donde sea, va y lo trae. Pero si se le queda la Biblia, hay que se quede. No hay arrepentimiento. Hay gente que le da normal. Mi gente, yo tengo 20 y pico de años de estar leyendo la escritura. Desde que me convertí, comencé a leer. Por eso a mí no me dan atol con el dedo. Café sí. Porque hubo arrepentimiento. Y déjeme decirle, yo no tenía el hábito de leer. Era inculto. Era una persona que solo decía sí, sí, sí a todo lo que me decía. No, que apareció la Virgen en el Palo de Mango y yo decía, hay que ir al Palo de Mango. Pero ahora no. No, que hay que poner el árbol porque no significa nada y que no sé qué. Hay que ponerlo. Ahora no. Vamos, diga arrepentimiento. Y la misma iglesia, gente que está en el altar, gente que está pastoreando, gente que está cantando, gente que está danzando, gente que está de ujier, gente que está sirviendo, se tiene que arrepentir. Porque arrepentimiento es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Porque el evangelio no es una religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La iglesia tiene que arrepentirse, o sea que usted tiene que ser cristiano en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en el parque, en la plaza, en la calle, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, donde esté. Pero hay gente que, mire, son bien vulgarcitos en el trabajo y la gente dice, cristiano ese, semejante vulgarazo. Si tiene la boca más sucia que una letrina de comunidad. Y sigue siendo el mismo charlatán o la misma charlatana. Vamos, diga arrepentimiento. O sea, arrepentimiento es un cambio de vida. Es un cambio de vida, es un esfuerzo por cambiar la vida. Que la gente lo vea a usted y digan, verdaderamente, Gonzalo es cristiano. Ese hombre antes, Señor, escucharlo. Pero qué bonito platicar con ese hombre ahora. Es amable, es educado. Pero ¿sabe usted que hay cristianos? Y tratan a la mujer como cualquier trapo de lampazo. Y son cristianos.
O viceversa, hay mujeres que manipulan al marido y lo tratan como cualquier no. O sea, se mantiene tanto en la iglesia que no sabe si el hombre comió. Se mantiene tanto en la iglesia porque todo tiene su tiempo. O sea, arrepentimiento. Mire, que yo bendigo a Dios y le agradezco a Dios porque aquí hay gente que a mí me conoció. Lisette a mí me conoció muy bien. Vanessa un poquito. Ivette a mí me conoció muy bien. ¿Quién era yo en mi barrio? Pero ahora son mis discípulas porque vieron arrepentimiento. Pero ¿sabe usted que hay gente que no invita a alguien a la iglesia porque tiene miedo que lo vean en la iglesia siendo una cosa y en la calle, en el trabajo es otra? Vamos, diga arrepentimiento. Cambio de mente. Cambio de mentalidad. Entonces, cuando alguien se arrepiente, tiene que trabajar, tiene que tener un proceso de cambio. O sea, tiene que ser diferente. Mi gente, yo le voy a decir algo, yo no soy perfecto. Si fuera perfecto ya hubiera sido transformado y me hubiera ido. Cuando alguien a mí me dice que no hay apóstoles ni profetas en la actualidad, que el canon bíblico se cerró y que la teología esa, no, que ya se cerró el canon bíblico, que ya no hay apóstoles, que el último profeta fue Juan. Ojalá vinieran a la escuela evangelística porque la escuela profética no la aguantarían. Y les demostraría. Sí, porque imagínense, si no cumplen la tarea en la escuela evangelística, imagínense en la escuela profética. Que tienen que ir a hacer actos proféticos. Cuando alguien dice que ya no hay apóstoles ni profetas, yo preguntaría, si no hay apóstoles ni profetas, significa que la iglesia hace tiempo que se fue. Porque los apóstoles y profetas, unidos a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, son los que perfeccionan a los santos. Perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. ¿A quién perfeccionan? A los santos. Efesios 4, 11 en adelante. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio. Ahora, cuando nosotros hablamos, incluso hay gente que burlescamente o por maldad o por cualquier criterio, ya le dicen, ahora es que sos santo. ¿Cuál es el concepto que tienen de los santos? ¿Ah? Bueno, Owen dice de los yesos, pero es cierto, hay gente que le dice santo a esa basura. Eso no son santos, esos son imágenes y son muñecos y son pedazos de palo, pedazos de yeso. Cuidado usted diciéndole santo a eso. Santos son ustedes. Algunos pues. Al fin de perfeccionar a los santos. Entonces, alguien me dijo la respuesta correcta. ¿Cuál es el concepto que tienen de los santos? Que son perfectos. Y de acuerdo a la escritura, ¿son perfectos los santos? No. ¿Pero qué tienen que hacer los santos? Perfeccionarse. ¿Y quién los va a perfeccionar? Jesús lo dijo. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, tenemos la obligación de perfeccionar a los santos. O sea que los santos no son perfectos. Pedro era santo y negó a Jesús 3 veces. Pedro era santo y el diablo usó su boca cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres motivo de tropiezo.
Pedro era santo y tuvo duda, tuvo miedo y se hundió en las aguas. Judas era santo y se robaba las ofrendas. Judas era santo y era traicionero. Judas era santo o no era santo. Perfecto, no, pero sí era uno de los santos. Judas echó fuera demonios, señores. Judas sanó enfermos. Judas libertó a los cautivos. Judas hizo milagros, era uno de los apóstoles. Pero no aceptó la perfección. Entonces el asunto es, a lo que quiero llegar es que la gente, para que usted se bautice, quieren que usted sea perfecto. Como cuando va a tomar la cena del Señor. Y la cena del Señor, ¿para quiénes es? Todo aquel que quiera vida eterna, todo aquel que quiera que Jesucristo more en él y que quiere morar en Cristo. La cena del Señor es para todo el que quiera tener vida eterna. Ah, no, pero le han dicho, ¿no? Que se tiene que dar la primera comunión para tomar la cena. Solo falta que les den la primera comunión en la iglesia evangélica para que pueda tomar la cena del Señor. Pablo dijo, cada uno pruébese a sí mismo. Usted pruébese a sí mismo. Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Verso 40. ¿Están aprendiendo algo? Verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ojo y oído. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían estos hombres que fueron bautizados y mujeres que fueron bautizadas? Perseveraban en la doctrina. O sea, después del bautismo usted tiene que perseverar en la doctrina. Pero para perseverar en la doctrina, ¿qué tiene que hacer? Conocer la doctrina. ¿Pero cuándo fueron doctrinados ellos? Después de ser bautizados, fueron enseñados. Pero a Satanás le conviene ponerle traba a la gente que entre al reino. Si a mí no me hubieran bautizado el día que yo pedí ser bautizado. Me acuerdo que el apóstol Galán tenía ahí la lista de los santos. Y le digo a hermano Sergio, un varón de Dios, le digo a él, y yo me quiero bautizar, ¿será que me puedan bautizar? Y me dice él, pero es que usted no ha recibido la doctrina. Y le digo, y puse la cara como el gato que sale en chuet. Y le digo, yo me quiero bautizar. Y me dice él, voy a preguntarle a ver qué dice el apóstol. Y se fue y le preguntó. Yo no sé qué le diría, pero estoy seguro que le habría dicho, aquel muchacho guapo que está allá. No, si no me doy ánimo yo mismo, imagínese usted. Yo no sé qué le diría a él, pero viene y apunta donde yo estoy. Y yo puse cara de inocente. Y le dice él, como que, o sea, no sé qué palabras, pero estoy seguro que entre todos le dijo, él pregunta o quiere ser bautizado. 15 días de estar llegando a la iglesia, todavía con chapa y pelo largo y con el rosario. Todavía con pantalón cholo haciendo el ridículo. Y me queda viendo él. Yo no sé qué le diría también. El asunto es que dijo, bueno, está bien, que venga. Y yo pasé y no me imaginé que esa iba a ser mi graduación. Pero ¿qué hubiera pasado, Sandra, si él hubiera dicho, no, él no recibió doctrina? No, él tiene muy poco de haberse convertido. ¿Usted dimensiona qué hubiera pasado? Que primero cambie esa forma de ser. Mi gente, ¿sabe qué hubiera pasado?
a lo mejor yo estuviese en el infierno, o a lo mejor a él le iba a apedrear la casa. Pero gloria a Dios que el hombre no es un religioso y él le dijo que sí, que me bautizaran a los 15 días. Pero los religiosos le van a decir: no, si usted usa pantalón usted no puede. No, si usted no deja de usar chapa usted no puede. No, si usted se corta el pelo usted no puede. No, si... Carlis me mandó un video un día de esto. Mi gente, están adorando al Señor unas mujeres y viera cómo le hacen. Y no es brincando, no. Los pechos, cómo le brincan a esas mujeres. Y las adolescentes. Y cómo adoran al Señor. Y le digo yo a Carly, no, le digo, si mandan a uno, disque apóstol o pastor o reverendo reventado de los que hay en la actualidad, legalista, allí se hace loco. O sea, es un video donde están adorando al Señor. Los hombres están sin camisa. Y las mujeres también con una onda ahí, con alguna X cruzada. Y ya sabe cuál video es, ¿verdad, Carlis? Que me mandó. O me lo mandó para que yo reprendiera. Okay. Y mire, salían personas en una aldea. Más de 200 personas de una tribu. Estoy seguro que es alguna tribu. Adorando al Señor como ninguno de ustedes lo hace. Santos. Bien tapados. ¿Cómo adoraban al Señor? Y me gocé viendo el video. ¿Cómo adoraban al Señor? Y yo me puse a pensar y se lo escribí a Carlos y le dije: no, si mandan a un legalista ahí se hace loco. ¿Cómo adoran al Señor? Es más, ahí se los voy a mandar. A las mujeres, porque mire que aquí hay algunos. ¿Cómo adoraban al Señor? Entonces, ellos, Pedro les dice: hagan dos cosas, arrepiéntanse, bautícense, y después les dice Pedro: perseveren. Le pregunto algo: ¿estos 3,000 estarán en el cielo? Yo conozco gente bautizada que se han pegado un tiro en la cabeza, que se han ahorcado. Bueno, Judas se ahorcó. Ajá. Igual los 9 leprosos, ¿no? Los 10 leprosos, solo uno regresó y 9 no. Entonces hay mucha gente. ¿Por qué? Porque es el que persevere hasta el fin el que va a ser salvo. Es el que persevere hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que el Padre manda? Arrepentimiento, bautismo y perseverancia. Perseverar, perseverar, perseverar en la doctrina de los apóstoles y profetas. Lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral, lo magisterial. No es doctrina de hombres, que hay muchas. Todo tiene que ser basado en la Biblia. Alguien me escribió ayer, no sé de dónde, no me fijé bien, pero me escribió y me dice: he estado viendo sus publicaciones y parece, dice que, y me gusta, dice, parece que es una buena doctrina. Y quiero que me explique, dice la persona, sobre el maquillaje, sobre la vestimenta y sobre las uñas postizas. Entonces me llamó la atención que dice: he estado revisando sus publicaciones. Revisó la página del ministerio y parece, dice, que es una buena doctrina. Parece. Y vengo y le pongo yo una cara de risa y le pongo: no parece. Todo es basado bíblicamente. Y empecé a explicarle lo que tiene que ver con la vestimenta y todo, lo de las uñas. Como a mí no me gusta, entonces le dije: no, dice la Biblia que las uñas largas no heredarán el reino de los cielos. No, yo le dije: eso ya es criterio de cada quien. Si usted se quiere poner bella, póngase más de lo que es. Qué autoestima. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, muy importante el arrepentimiento. Arrepentimiento es que usted ya no tiene que ser la misma ni el mismo que era antes.
Usted tiene que esforzarse cada día. Por eso cuando vinieron los apóstoles, ojo y oído, con esto termino. Cuando vinieron los apóstoles y regresaron, dice la Biblia que vinieron los 70 apóstoles, para los que dicen no que no hay apóstoles, regresaron los 70 apóstoles enviados por el Señor, los 70 apóstoles, regresaron con gozo, diciéndole: Señor, Señor, hasta la suegra, hasta los demonios, le dice, se nos sujetan en tu nombre. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y no os regocijéis de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino alegraos de que vuestros nombres, ¿qué? Estén inscritos. Lucas 10, 18 y 19. Alégrense de que sus nombres, o sea, usted no se alegre de echar fuera demonios. Hay gente que cree que porque echa fuera demonios, porque sana enfermos, porque habla en lengua, porque tiembla en iglesia, que porque gana gente, ya se ganó el cielo. No, no, no. Hay gente que hace tiempo que ya no está inscrita en el libro de la vida. Y Él les va a decir en aquel día: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de esforzarnos nosotros cada día? Porque nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Porque hay gente que va a ser borrada del libro de la vida, y algunos ya fueron borrados. Espero que de aquí ninguno, espero. Porque si usted se arrepintió, se bautizó y está perseverando en la doctrina, ¿qué es perseverar en la doctrina? Poner en práctica. Perseverar en la doctrina. O sea que lo que me enseñan lo practico y lo enseño. Yo sé que hay gente que escucha la palabra y dice: sí, está buena la enseñanza, pero a mí me gusta esto. Usted sabe que aquí se le ha enseñado muchas cosas que, de acuerdo a la Biblia, son condenables. Derechos legales y cosas que no son correctas. Pero hay gente que sí lo sabe, lo recibe, pero no persevera en la doctrina. Y la gente que no persevera en la doctrina, no mía, sino de acuerdo a la palabra. Gracias a Dios, todo lo que le enseño tengo fundamento para enseñárselo. Quien no persevera en la doctrina va a ser borrado del libro de la vida. Por ahí hay doctrinas que dicen que no, que una vez que usted ya... No, la Biblia dice. En el Antiguo Testamento el Señor le dijo a Moisés que iba a raer a muchos de su libro. Y Apocalipsis también dice que hay gente que iba a ser borrada, que va a ser borrada del libro de la vida. ¿Quiénes son los que van a ser borrados? Los que no se arrepintieron, los que no se bautizaron. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuáles son los asuntos? Lo hallamos, en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 3, o 2, o 1, o el 4, o el 5. Entonces dice la Escritura, el que venciere, vamos, léalo usted. ¿Qué dice? ¿Lo digo yo? No. ¿Quién va a permanecer en el libro? El que venciere. ¿Qué es vencer? El que persevera. El que persevere, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre. Entonces el que no venciere y ensucia su ropa, ¿qué va a hacer el Padre? Borrarlo del libro de la vida. ¿Cuál? El que no persevere. Sí, yo sé que es cierto que no tengo que decir malas palabras, pero se me zafan. Sí, yo sé que yo no tengo que tomar licor, pero me gusta. Sí, yo sé que yo no tengo que tirarme el cerco donde la vecina, pero no. Dice la Escritura que el que persevere, o sea, esta gente dice que perseveraban en la doctrina. Perseveraban en 3 cosas. ¿Cuáles eran las 3 cosas? En Hechos 2,
¿Qué era? ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Año 2021, muy importante que usted ore más de lo que antes oraba. Ore, porque engañarán a muchos, si fuere posible aún, de los escogidos. La gente se va de boca porque mira, la multitud cree que esos son los hombres o las mujeres. No, mi gente. Solo la tercera parte se va a salvar. Sí. Bueno, una pregunta que igual tiene respuesta. Dice la Escritura, mire cómo es Dios. Saulo de Tarso era más asesino. Saulo de Tarso mató cristianos, pero se arrepintió. Dice la Escritura, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si ese hombre se arrepiente de corazón y se vuelve al Señor, el Señor lo perdona. Como Él le dijo a los que mataron a su Hijo, a Jesucristo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Dios es tan impresionante. Mientras hay vida, hay esperanza. El asunto es si Él no se arrepiente. Si no se arrepiente, está listo. Me pregunta, hermana, las tiene el hombre que mató al hijo. El papá que mató al hijo, que qué pasaría con él espiritualmente. O sea, si él se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Si se arrepiente. No, entonces si se arrepiente, porque miren cuántas mujeres cuando no conocían al Señor, cuántos hombres cometieron tantos errores, cuántas mujeres mataron sus hijos con la PPMS. Si usted bebe PPMS, déjeme decirle que usted es un abortista. Esa pastilla es abortiva, es un abortivo disfrazado. Pero cuánta gente, ¿no? Ha cometido pecados, pero para eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la oportunidad para ser salvo. Así que arrepentíos y convertíos. Bautícense, perseveren en la doctrina de los apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. El resto es copia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que el domingo tenemos bautismos a las 10 de la mañana. Vamos a estar en el río, salimos a las 9 de la mañana y a las 10 vamos a estar en el río